Bien, Salmo 99 dice, celebrando el reinado de Yahvé. Yahvé es una transliteración del tetragramatón YHWH, ya que por alguna razón los hebreos consideraban que pronunciar el nombre del Señor no les era permitido, así que ellos simplemente se referían al Señor con las siglas HYWH, que eventualmente se les insertaron vocales para poder darle alguna pronunciación y se traduce como Yahvé, Yahweh o Jehová. La Biblia de las Américas lo traduce como Señor, solo con letras mayúsculas. Según los estudiosos bíblicos, los salmos 93 al 100 están unidos por género y motivo, o sea que los enlaza un mismo tema y su propósito es celebrar el reinado de Yahvé o del Señor. Estos salmos afirman el dominio de Yahvé o del Señor o de Jehová sobre la tierra. El Señor sigue sentado en su trono. Tengamos o no tengamos dinero, tengamos o no tengamos salud, aunque quizá Dios quiera glorificarse, o de hecho Él desea glorificarse en nosotros a través de milagros, a través de sanidades, pero hay que anhelarlo. Dice allí el Altísimo reina, hablando de Dios, por supuesto. Entonces, los siguientes versos dijimos que el propósito de estos salmos es exaltar, es ensalzar, es loar, es alabar, es celebrar el reinado del Dios Todopoderoso, no solamente en los universos, sino directamente en la tierra. Entonces, los siguientes versos sirven para avalar, para apoyar esa verdad de que Dios es quien reina. Daniel 2, 20 y 21, Nueva Reina Valera de 1990, dice, dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Daniel 4:17, versión de las Américas, dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Romanos 13:1, versión Martín Nieto, dice que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Versículo 4 dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portarte bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Colosenses 1:13 y 14, porque el rey nos libró del dominio, hablando de Dios Padre, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Usted y yo, aunque queramos, no somos libres. Somos esclavos. Eso lo estuvimos estudiando el día de ayer.
Decíamos el día de ayer que si fuimos al banco o a alguna agencia de crédito y pedimos un préstamo, nos hicimos esclavos. Y estamos obligados a mes reportarnos con esa institución. Bueno, Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia, sin que usted hiciera absolutamente nada bueno, ni yo tampoco, puso su mirada en usted y quiso revelársele. Diga usted pues, aleluya. Diga, thank you, Jesus. I love you. A ver, thank you, Jesus. I love you. Constantemente yo le digo, Señor, acuérdate que yo no te buscaba. Acuérdate que yo no te conocía. A ti te plugo un día revelarte a mi vida. Un día manifestarte a mí. Entonces nos quitó Él cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, se fue a comprar chicles. Cuando regresó, usted ya no estaba. El Señor lo había quitado y lo trasladó al reino de su Hijo. El punto aquí es de que nosotros estamos bajo un reinado, el reinado de Jesucristo. Ahora, ese reino de Yahvé, del Señor, de Dios, tiene ciertas características que nosotros tenemos que ir adoptando, porque nosotros estamos en preparación para un día ser trasladados a nuestro país de origen. Ay, dirá alguno, no hombre, al Cocalito no quiero regresar yo. No, nosotros no somos de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros estamos ahorita, aunque el discipulador a donde fui decía, si nos estamos preparando ya nos quedamos, porque deberíamos de estar ya preparados, ya listos. Ya nosotros ya no deberíamos de pensar como terrenales, sino como celestiales. Y aquí nosotros reflejar la gloria del reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, algunas de las características del reino de Yahvé, de Jehová, del Señor, del Dios Todopoderoso, es que ese rey es 3 veces santo. Isaías 6:3, versión Oso, dice, santo, santo, santo. El Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El rey el reinado al cual pertenecemos es 3 veces santo. O sea que Él está sumergido en santidad. Y entre más usted y yo nos acerquemos a ese rey, más nos vamos a parecer a Él. Ahora somos santos. Pero dice la Escritura, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos también es santo. Entonces, la característica de ese reinado es que el rey es 3 veces santo. Según Salmo 99:4, que lo vamos a ver, y Romanos 14:17. Su reino es un reino de equidad. Es un reino de rectitud. Es un reino de justicia, paz y gozo. Ahora, como lo que nos toca estudiar es el Salmo 99. Le di la introducción porque el propósito de estos salmos es ensalzar, es loar, es alabar, es exaltar el hecho de que Dios reina. Este salmo fue escrito hace más de 3000 años por una persona a quien usted no conocía.
ni yo tampoco. En un ambiente, en circunstancias y en una cultura muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, debemos ser humildes y pedir la gracia y sabiduría del Espíritu Santo para obtener el mejor provecho para nuestro crecimiento y enriquecimiento escritural y espiritual. Esto se lo estoy diciendo porque no podemos nosotros ponernos frente a la palabra y con una mente occidental. Nosotros somos occidentales y algunos también accidentales, pero por gracia de Dios estamos acá. Sí, porque algunos nacimos por accidente, pero estábamos dentro del propósito de Dios. Y como dijo el puertorriqueño, ¿verdad? Cuando le preguntan, what are you doing here? Usted dice, I don't know, but I'm here. ¿Verdad? Usted está aquí por el propósito y voluntad de Dios. Entonces, esto se lo digo porque en el versículo 1, tenga su Biblia ahí para que me vaya ayudando. Versículo 1 dice, el Señor reina. Amén. ¿Cómo dice la primera parte del versículo 1? El Señor reina. Es una afirmación, es una aseveración, no es una sugerencia. No es una idea que se le ocurrió a alguien, ay, ¿será que Dios reina? No. Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista está diciendo, Yahvé, el Señor, Jehová, reina. Le di la introducción que le di, diciéndole que este salmo fue escrito por una persona que vivió en un tiempo distinto al nuestro, en un ambiente distinto al nuestro y en una cultura distinta a la nuestra. Porque cuando está diciendo el Señor reina, lo que él está viendo es como una entrada pomposa, es como una entrada triunfal donde el rey está siendo coronado. I'll try again. La idea que el salmista quiere trasladar a los occidentales es que de alguna manera entendamos esa gloriosa escena de que hay un trono que domina toda la tierra, que no es la Casa Blanca, que no es el Kremlin, se llama allá donde gobiernan los rusos, ¿verdad? Que no es el Palacio de Guatemala. Siga diciendo usted. No, lo que el salmista está queriendo hacernos ver es que Jehová, Yahvé, el Señor, asciende a su trono. Si cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, de pie, a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. El impacto fue tal que Esteban dice, Señor, perdónalos. Estos no saben que esta es mi visa, que este es mi pasaporte, que esta es mi entrada, que esta es mi ascensión a un mejor lugar. No saben lo que hacen. Pero ¿qué sentiría cuando él vio que el cielo se abrió? ¿Verdad que usted no puede imaginárselo? Usted no puede ver eso, porque hermano, nosotros no vivimos en un ambiente de reinados. Nosotros no conocemos ningún príncipe de la tierra. Nosotros todos somos príncipes del Señor. Pero de esos aquí, humanoides, no conocemos ninguno. ¿O sí?
Usted se ha tomado alguna selfie, o por lo menos con un wax, con un príncipe de ¿cómo se llama esa cosa? ¿De qué hacen las candelas? Ya le dije en inglés, wax. De cera. Porque de eso sí hay, ¿verdad? Aquí me contaron que estuvo Donald Trump. ¿No se tomó foto con Donald Trump? Aquí estuvo, usted no fue a la feria del Bricktown. Ahí estuvo el Señor. Vaya que no había mucho calor. Si no, se hubiera derretido. Pero bueno, sigamos acá porque yo me he propuesto quedarme aquí sin muchos anuncios. Entonces el punto es que el Señor reina. Ahora, ¿cuál es? Dice ahí, estremezcanse los pueblos. Pero dice en inglés, let the peoples tremble. Peoples es las naciones, la gente, los pueblos. Que tiemblen. Bueno. Entonces, esta aseveración es importante. ¿Por qué es importante? Porque quien quiera que entienda y crea esto, no puede quedarse quieto. No puede permanecer indiferente. Debe haber una respuesta. Debe haber una reacción. Aló, 1, 2, 3, probando sonido. Entonces el salmista está diciendo, el Señor reina. Pero si ustedes lo creen, tiene que haber una reacción. Tiene que haber una respuesta. Y dice, tiemble la tierra. Y está hablando, por supuesto, de los que habitamos el planeta Tierra. Ahora, esa palabra temblar quiere decir emocionarse. El Señor reina. Emociónese. Don't worry, be happy. El Señor reina. Pero también es pertúrbense. O sea que los que no conocen a Dios, what are they talking about? ¿De qué están hablando? Yo no comprender, no entiendo. O sea que se quedan confusos los que no entienden. Quiere decir conmoción, conmocionarse. Cuando vinieron los 70, uno de los grupos de 70 a reportarle al Señor Jesús que aún los demonios se sujetaban en su nombre, dice que el Señor se regocijó. Mire, a mí me gusta ver predicar a los evangelistas. No tienen mucha doctrina. No tienen mucho conocimiento teológico porque la pasión de ellos es ganar almas para Cristo. Pero esos, mire, echan tripas, echan saliva, echan de todo. Ellos predican con todo. Nunca he visto vamos a traer aquí, pienso que el otro año, puro evangelista vamos a traer, porque el domingo yo fui a Walmart y del montón de hispanos que vi ahí, no conozco a ninguno. Y estoy seguro que usted conoce por lo menos a uno de todos los que yo vi. Trabaja con ellos, son sus vecinos, van a la escuela, le compran pupusas, pero estoy seguro que usted sí los conoce. Pero usted no los ha evangelizado. Usted no se los ha ganado para Cristo. Entonces, aquí dice conmoción. En inglés dice deeply moved. O sea, algo por dentro. Si crees que el Señor reina, ¿qué te pasa por dentro? ¿Aló? ¿Aló? 1, 2, 3, ¿me escucha? O como dicen en México, bueno. ¿Sabe por qué dice bueno? Porque antes las líneas de teléfono no mucho funcionaban.
Sí, lea la historia. Y entonces en México, antes de contestar, ellos probaban, bueno, sí, bueno, está bueno. Sí funcionaba la línea de teléfono. Ahora los chapines exageraron. Porque allá en Chapinlandia dicen, aló. Lo que pasa es que oyeron que un gringo decía, hello. Entonces los chapines empezaron a decir, aló. Pero en México probaban las líneas antes de hablar. Entonces el salmista está diciendo, el Señor reina. ¿Qué te pasa en el vientre? Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Algunos un océano deberían de tener adentro, ¿verdad? 7 mares. Mire, por eso es de que me arrodillé a orar un ratito ahí, quise ministrar al Señor, porque yo quiero disfrutar el Evangelio. ¿O usted tiene religión evangélica? Entonces, pero también dice que es temblar con cualquier emoción violenta. Especialmente enojo o espanto. O sea, si no te emocionas, si no te alegras, por lo menos espántate. Por lo menos asústate. Que te dé miedo. Cuando mires que viene el torbellino, ahí que te dé miedo por lo menos. Pero si eres del reino del Señor, cuando mires que viene el torbellino, vas a decir, ¿qué vas a decir? Es que yo estoy pensando algo, yo estoy pensando en Elías, que será su transportación. Entonces cuando mires que viene el tornado, gozándome yo voy para aquel lugar, ¿verdad? O ¿cómo vas a cantar? Pronto, sí, muy pronto veré yo al Señor. Ahí viene el remolino. Pero como eres del reinado del Señor, va a dar la vuelta. Si no es tu tiempo. Y si es tu tiempo, allá nos esperas. La segunda parte. Hay otra aserción, otra aseveración. Dice, está entronizado entre los querubines. No voy a hablar de querubines porque es un tema bastante confuso, bastante complejo, bastante complicado. Pero cuando se habla de querubines, se habla de lo más cercano a Dios. Entonces dice que el Señor está entronizado, o sea, Él tiene su trono entre los querubines, entre lo más santo. Entonces la respuesta debe ser, estremezcase la tierra. O sea, cada cosa, cada aseveración que el salmista dice, tiene que haber una respuesta aquí. Dice que un hermano fue a predicar a África y estaba oscuro. Entonces dice que el que estaba al frente le dijo, ríanse para que el hermano mire que aquí están. Ríase para que yo mire que aquí está este hombre. Versículo 2, otra aseveración. Dice, el Señor es grande en Sión. Sión se refiere a Jerusalén. Allá le están traduciendo a alguien todavía. Versículo 2, hay una tercera aseveración, o declaración, o verdad. El Señor es grande. Y especifica en Sión. Sión se refería a Jerusalén. Sión se refería a donde Dios había
querido hacer su casa. Pero acuérdese que ahora el Señor ya no vive en Israel. ¿Dónde vive ahora el Señor? En mi corazón. No sabéis, no sabéis, no sabéis que somos templo. No sabéis, no sabéis, no sabéis que somos templo. No sabéis, no sabéis, no sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Aquí vive ahora el Señor. Ya movió su residencia. Aleluya. Otra vez diga, thank you, Jesus. I love you. Entonces, exaltado sobre todos los pueblos. Debe haber una respuesta. Dice que alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. O sea, Él es grande en medio de su pueblo, por lo tanto, su pueblo debe alabar su nombre. Grande y temible. Él es santo. Versículo 4, versión Kadosh, dice, el versículo 4, Rey poderoso, que ama la justicia. Tú estableciste la equidad, el juicio y la justicia en Jacob. Yo no sé qué tan mentiroso, qué tan mentirosa, qué tan mal hablado, qué tan mal hablada era usted antes de conocer al Señor. Entonces usted viene a conocer y empieza a experimentar un cambio. El Espíritu Santo empieza a obrar en usted un cambio. Y los que lo conocían, dice, es que vos sí cambiaste, me decían a mí. Es que vos eras bien mal hablado. ¿Y a usted qué le decían? ¿O qué le dicen? Empieza a haber un cambio. Pero dice que ese rey nuestro, que es poderoso o todopoderoso, se caracteriza porque él ama la justicia. Se caracteriza porque él establece equidad. Se caracteriza porque él hace un justo juicio y establece el derecho, la rectitud, la justicia en Jacob, que es su pueblo. O sea que nosotros deberíamos de reflejar la gloria y el carácter del Señor. En la iglesia se debe reflejar, así como en Israel, debió haberse reflejado la gloria, debió haberse reflejado el carácter del Señor. Ahora la iglesia debe reflejar la gloria del Señor. Debe reflejar el carácter del Señor. ¿Se acuerda que los últimos 2 domingos hablábamos de que Cristo debe estar siendo perfeccionado en nosotros? ¿Y se acuerda que su vecino le preguntó, ¿qué hora tienes? Mire, ese tema es trascendental, es importantísimo para que nos evaluemos y veamos por qué hora vamos y a qué hora deberíamos de ir. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Empezamos bien oscuros. Algunos empezaron a las 0 horas, que es pasadito las 12 de la noche. ¿Y por dónde va? Ah, es a las 12:05. No, tiene que avanzar un poquito más. Versículo 5. Versículo 5 dice,
exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. O sea que otra vez debe haber una respuesta. Y la respuesta es: adórenlo postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Nosotros cantamos: postrado ante ti, yo te bendigo, Señor. Pero no sabemos lo que es postrarnos. ¿Ha visto usted cómo oran los mahometanos? Los musulmanes. ¿No los ha visto? Ellos tienden una su carpeta y se postran. Los budistas, es algo cuando se adora a lo que se conoce como una divinidad, para ellos tienen la tendencia a postrarse. Y nosotros nos hemos acercado al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Y entonces nosotros debemos de adorarlo postrados ante el estrado de sus pies. Versículos 6, 7 y 8. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. No está hablando en el aspecto literal de que eran sacerdotes como era Aarón y sus hijos, sino que está hablando como intercesores, porque la palabra sacerdote quiere decir mediador, quiere decir intercesor. Entonces aquí el salmista está hablando de Moisés, de Aarón y de Samuel como intercesores. Y habían más, por supuesto, cuando el Señor le habla a Ezequiel, o a través de Ezequiel al pueblo, le dice: busqué un hombre que se parara en la brecha para que yo no destruyera la ciudad, pero no lo hallé. Dios quiere ver intercesores. Debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar, a interceder. Le invito a que vea el testimonio de Morris Cerullo. A ver, diga Morris Cerullo. Él todavía vive, tiene 88 años y todavía anda predicando la palabra. A los 14 años él se convirtió. Alguien le regaló un Nuevo Testamento, le empezaron a dar literatura cristiana. El asunto es de que él era o es judío y estaba en un orfelinato judío, y le dijeron que si no renunciaba a su fe, que se tenía que ir. El asunto es de que en la noche, en el frío, en New Jersey, lo sacan del hogar para huérfanos. Porque él dijo: no puedo renunciar. Él es real. Él vive a los 14 años. Y desde entonces él se convirtió al Señor y empezó a experimentar a un Dios vivo, que sana, que liberta, que echa fuera demonios, que salva. Y entonces dice que él llegó a Grecia, donde era prohibido hacer cruzadas evangelísticas. Pero su anhelo, su pasión, estoy hablando de que el salmista está haciendo referencia a Moisés, a Aarón y a Samuel como intercesores del pueblo. Y lo que quiero enfatizar es de que la iglesia, la ciudad, el condado, el estado, la nación está urgida, no de profesionales,
no de gente rica. Eso es añadidura. Está necesitada de intercesores, de gente que esté dispuesta, como Moisés, a meterse en 40 días de ayuno, sin tomar agua, sin ver a nadie, sin platicar con nadie. El pueblo de Israel estaba tan seguro que Dios le respondía a Samuel, que le decían: por favor, ora por nosotros. Y Samuel decía: que Dios me libre si dejo de orar por ustedes. Le dice que este hombre llegó a una tierra donde era prohibido predicar el evangelio. Y se encerró en un cuarto de hotel y le dijo: Señor, aquí voy a estar hasta que tú me respondas. En oración, en intercesión, en ayuno. Y de repente, no a las horas. Ahí usted, cuando mira el testimonio, va a ver, no a las 24 horas. De repente, alguien toca la puerta del hotel y le dice: Dios me envió. Yo tengo una posición en tal y tal banco. Yo te voy a tramitar todos los permisos que necesitas para predicar el evangelio. Usted y yo tenemos que anhelar, experimentar el evangelio de Jesucristo. Usted y yo tenemos que rehusarnos, tenemos que renunciar a la comodidad. Tenemos que esforzarnos por desprendernos de las cosas materiales, de las cosas terrenas, y pedirle a Dios que nosotros nos podamos convertir en intercesores, en personas que cuando oran en el cielo se detienen las cosas. Porque cuando Daniel oraba, Dios ponía atención. Cuando vino el mensajero celestial, le dice: Daniel, desde el momento que propusiste tu corazón para buscar a Dios, me dieron la respuesta, pero encontré oposición. El apóstol Pedro llega y lo meten en una cárcel por predicar el evangelio, y de repente llega un ángel. Y aunque no existían las puertas automáticas como usted y yo las conocemos, se le caen las cadenas y las puertas de la cárcel se abran y los guardias están ahí parados y no lo ven. Está el apóstol Pablo con Silas presos por la misma causa. Y en lugar de afligirse, en lugar de quejarse, empiezan a cantarle himnos al que vive, al que reina, al que permanece por los siglos de los siglos. Y de repente, como a la medianoche, aquel lugar tembló. Es que de eso está hablando el Salmo. El Señor reina, tiemble la tierra. Usted y yo tenemos que anhelar ver esos milagros, ver esas maravillas, ver esos prodigios. Ay, Señor, viene a la iglesia, ¿verdad? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No, hombre. No sé qué quiere decir la palabra pamplinadas. ¿Alguien sabe? Pero así decía un predicador: ya déjese de pamplinadas. Ahí averigua qué quiere decir. Si es mala palabra y me avisa también. Pero no creo. Porque la decía: ya dejémonos de pamplinadas. Hermano, nos está haciendo referencia. Mire qué contados son los hombres que han estado dispuestos a pararse en la brecha.
Entonces dice, Moisés y Aarón estaban entre sus intercesores. Y Samuel también entre los que invocaban su nombre. Ellos clamaban. Y Dios les respondía. Es que miren, mis hermanos, aquí el asunto es de todos. Aquí yo soy el vocero por misericordia. Pero aquí el que debe anhelar es usted. Mire, yo platicaba con el Señor y le decía, Señor, tú me has llevado de un lugar a otro. Y yo recuerdo que me convertí en tal iglesia. Y Señor, la verdad es de que en esa iglesia no había mucho. Pero el anhelo era tal que hasta en la hora de tiempos especiales yo sentía la presencia del Señor. Hasta a la hora de la ofrenda yo sentía la presencia del Señor. Hasta cuando pasaban a cantar las campanas suenan tristes y yo hablaba lenguas. Alguien publicó algo que dice, Judas tenía el mejor maestro, tenía el mejor pastor, etcétera, etcétera. Pero no cambió. O sea que el clavo no está en el pastor. El clavo está en el clavero. Entonces dice, oh Señor Dios nuestro, tú le respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador. Pero también vengador. El salmista da un vistazo hacia atrás y recuerda al pueblo la reputación del Señor respecto a las oraciones intercesoras de Moisés, Aarón y Samuel en favor de Israel. Pero también les recuerda que aunque Dios estuvo dispuesto a perdonarlos, también castigó su pecado. El pastor donde nos congregábamos decía, tienes que preguntarte, ¿es prueba o es cosecha? Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. En el versículo 9 es una nota final. Dice, el Señor nuestro Dios es santo. Y como Él es santo, exaltadle y adoradle. ¿Cuántos creen que el Señor es santo? ¿Cuál es entonces la exhortación para los que creemos que el Señor es santo? Exaltadle y adoradle. Dios en su gracia y bondad. Ahí entre paréntesis póngale usted, aleluya. Dios en su gracia y bondad quiso revelarse a nosotros. Es que ¿cómo será trabajar, adorar, servir con un pueblo que logra entender los conceptos espirituales? Porque Dios, mire, nosotros hemos tenido la bendición de que aquí han venido apóstoles. Aquí han venido profetas. Sí, también han venido evangelistas, pero vamos a traer más. Han venido pastores. Han venido maestros de la palabra. Nosotros somos un pueblo a quien Dios ha querido enriquecer. Ahora, si Dios ha querido enriquecernos, ¿qué tan enriquecidos estamos? Porque este Morris Cerulo le dijo, Señor, yo quiero que esto se multiplique. Pues dijo, levántame un ejército. Y en el mundo le dicen, papá. Y a la esposa le dicen, mamá. Papá y mamá. Porque son padres para las naciones.
Llegaba él a iglesias donde no pasaba nada, oraba por el pastor y de repente aquel pastor empezaba a hacer milagros. De repente aquel pastor empezaba a ya no quedarse en su iglesia, sino que empezaba a salir y ver cómo la mano de Dios operaba a través de él. ¿Qué le quiero decir? Que cuando un ministro llega, uno debe de procurar que el espíritu que opera en ese ministro, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero cada quien tiene un espíritu. Hay espíritu de revelación, hay espíritu de sabiduría, hay espíritu de rebeldía también. Entonces nosotros debemos de procurar equivocarnos. Y, ay, perdón, es su vaso. Pero usted le usa a propósito. Te quería la baba. ¿Por qué? Porque usted quería el espíritu. Porque usted dice que no es posible que yo siga viviendo igual. Si yo leo en la escritura que Dios sana, que Dios liberta, que Dios levanta a los muertos, pero yo jamás lo he visto. Entonces yo no voy a venir a que oren por mí para que yo reciba sanidad. Yo voy a venir y que oren por mí para que yo reciba el don de sanidad. El don de hacer milagros, el don de profecía, el don de palabra de ciencia. Entonces Dios en su gracia y bondad quiso revelarse a nosotros. Por lo tanto, en amor, en gratitud, debemos corresponderle con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Pero yo no estoy hablando de venir a una iglesia y cantar, no. Nuestra alabanza y nuestra adoración es nuestro estilo de vida. Este es el lugar donde nosotros venimos y como pueblo del Señor nos agrupamos para orar, para cantar, para bendecir a nuestro Señor. Pero la verdadera alabanza, la verdadera adoración es nuestro estilo de vida. Hay un pasaje de la Escritura que dice que en aquel tiempo, cuando Israel sea restaurado, 10 personas le van a decir a un hombre: iremos con vosotros porque hemos visto que Dios está con vosotros. Amén y amén. Dios y Padre bueno, qué exquisita es la revelación de tu palabra. Qué maravilloso es que tú corras el velo de la Escritura y que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Qué dicha, Señor, la nuestra, de que tú abras nuestros ojos, de que tú abras nuestros oídos para poder, Señor, comprender como los entendidos. De que tú, Señor, abras nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Señor, en este salmo nosotros entendemos y aprendemos de que tú esperas una reacción, tú esperas una respuesta de parte nuestra. Que cada uno de nosotros
podamos, Señor, llevarnos el rema de tu palabra, meditarlo y anhelar que seamos nosotros un pueblo que te corresponda por gratitud y con amor. Que nuestro estilo de vida refleje tu santidad, tu grandeza, tu poder. En el nombre de Jesús. Padre, que en nosotros tú halles una respuesta. Que en nosotros tú halles la alabanza, la adoración y la gratitud que de nosotros tú esperas. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a no menospreciar el don de la salvación y los dones espirituales que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre todo reinas tú.